Buenos días. Primero tengo que pedir disculpas porque ayer que pensaba hablar de la negación de Pedro, acabé hablando de la traición de Judas. Hoy el Evangelio de la Misa es la misma escena de ayer, solo que bajo el punto de vista de otro evangelista, que no cuenta la reacción de Pedro cuando dice el Señor que me tengo que marchar a un sitio que ahora vosotros no podéis seguirme. Pedro le contesta: Señor, ¿a dónde vas? Que no puedo seguirte. Daré mi vida por mí. Y Jesús le dice: no puedes seguirme, me seguirás más tarde. Con eso anunciaba su muerte. Y es verdad que Pedro pues acabó imitando a Jesús participando de su misma muerte, crucificado también, solo que cabeza abajo, según nos cuenta la tradición, en el Circo Vaticano, donde hoy se eleva la Basílica de San Pedro y en donde se sitúa la tumba del príncipe de los apóstoles. Bueno, cuando Jesús le dice que no puedas seguirme, me seguirás más tarde, Pedro entiende que va a morir de alguna manera, pero quiere muchísimo a Jesús y por eso le dice: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Bueno, y Jesús le dice: en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Bueno, ¿qué le pasa a Pedro? Pues ciertamente quiere mucho a Jesús y él entiende que fallarle al Maestro, que fallarle en el momento en el que tiene más necesidad, sería lo mismo que traicionarlo. Y por tanto, él no quiere hacer eso, él quiere ser fiel a Cristo hasta la muerte, quiere entregarle su vida, quiere hacer lo que sea, pero lo que Jesús dice se cumple, y se cumple porque conoce mucho mejor que mismo Pedro conoce su corazón y sabe que la fidelidad no es cuestión de voluntad, sino que es sobre todo gracia de Dios. Y la gracia de Dios y la fidelidad supone aceptar nuestra frágil condición. Y es muy importante esto, ahora que estamos ya en las vísperas del Jueves Santo, que esto lo tengamos muy claro. Quizás nosotros también somos como Pedro y pensamos solamente en la posibilidad de traicionar al Señor, de dejarle solo, de no ser fiel a su voluntad, nos puede producir una profunda repulsa. Pero no podemos olvidar que la fidelidad es una gracia de Dios. Y eso, y ser fiel, supone aceptar, como digo, nuestra frágil condición. Si no estamos perdidos, si no caeremos en un voluntarismo y en desconcierto que tendremos cuando no seamos capaces de ser fieles, va a ser brutal, tremendo. No podemos ser fieles al Señor si no es porque Él nos da su gracia. Muy importante, ¿eh? San José María decía, sobre todo al final de su vida: me siento capaz de todos los horrores y de todos los errores que haya cometido el ser más depravado de este mundo. Y lo decía de corazón, con sinceridad. Se sentía así capaz de cometer todos los horrores que en este mundo pueden existir. Y es verdad, no es humildad, como él decía, de garabato, no es una humildad falsa, es una humildad verdadera. Y también nosotros tenemos que ser así humildes y reconocer que somos capaces de todos los horrores que de este mundo pueden cometer todos los seres humanos. Y es cierto, y si no nos sentimos así, pues mala cosa, estamos edificando sobre arena. Pedro, pues eso fue precisamente su fallo, que confiaba mucho en sí mismo. De hecho, cogió una espada para defender al maestro si alguien intentaba agarrarlo o hacerle daño. Y así sucede en el huerto de los olivos. Pedro saca la espada y defiende, y además, bueno, pues no con éxito. Quiero decir que cortó una oreja a uno de los soldados y la cosa se puso fea, o sea que le echó bravura al tema, ¿no? Hasta que se le dice: Pedro, ¿qué haces? Mete la espada en la vaina, quien a hierro mata, a hierro muere. No puede ser eso. Bueno, no estoy aquí para eso. No podía yo pedir a mi padre y me mandaría una legión de ángeles al instante. ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿No ves que no quiero defenderme?
Nunca el mal se conjura con otro mal, ni muchísimo menos. Y Pedro entonces pues empieza a entrar después de eso una especie de cuesta abajo, se duerme en la oración, antes ha dormido en la oración, sigue al maestro, lo sigue pues de lejos, se mete en casa de los enemigos de Cristo, su corazón está frío, se va a calentar en la hoguera que han encendido los enemigos del Señor, tontea con la tentación, se mete en la boca del lobo y al final acaba como acaba. Si por qué se mete en la boca del lobo, quizás podemos decirme, pero fue más valiente que los otros discípulos. Bueno, depende como lo veamos. Quizás humanamente sí, fue más valiente, pero quizás los otros también, va desconfiado de sus fuerzas, de lo que era Pedro, supieron no ponerse en ocasión. Hay verdad que fueron también cobardes, que no dio la cara por Jesús, pero al menos no le negaron. Bueno, no sé, es una interpretación que puede estar de acuerdo o en desacuerdo, igual me da. Pero el caso es que si confiamos mucho en nuestras fuerzas, nos puede llevar a meternos en situaciones peligrosas, porque pensamos, bueno, esto a mí no me afecta, yo tengo suficiente trato con Dios, suficiente vida interior, suficiente formación, a mí esto no va a producirme nada, y al final, claro, que produce. Por eso, valentía es muchas veces huir de las ocasiones de pecar, y valentía es también no confiar en nosotros mismos, sino confiar en la gracia de Dios. Aprendamos de Pedro. Pedro lloró amargamente su pecado, pidió perdón al Señor amargamente. Dice la tradición que le quedaron 2 surcos en las mejillas de lo mucho que lloró. Bueno, pues así es, esa es la contrición de Pedro, ese es el dolor de Pedro. Bueno, por eso, si no hemos sido capaces de confesar a Cristo, si hemos sido cobardes, mal está, pero podemos también rehacernos mediante el dolor y mediante la contrición. Podemos rehacernos. Y decía también San José María que la mejor de las devociones es el acto de contrición. Pidamos al Señor de corazón perdón por nuestros pecados, lloremos nuestros pecados como Pedro y ya está. Y acudamos a la Virgen, como hizo Pedro y como hizo Juan. Y así también estaremos seguros. Y si lo ofendemos, a volver corriendo a las fuentes de la gracia. Hoy los enfermos son los mismos que los de ayer y seguimos también pidiendo por todos ellos, sobre todo en estos momentos que se acercan de la Semana Santa, porque muchos de ellos también están abrazando la cruz de Jesús y por tanto están muy cerca también del Señor. Que tengáis un feliz día y hasta mañana si Dios quiere.